digamos, en todo lo que es la parte teórica y también parte práctica. Por eso tiene laboratorio. Todos los datos que se sacan para calcular lo que respecta a fundaciones, todo lo que está, digamos, relativo a suelo, están hechos con ensayos de laboratorio. Por eso es obligatorio y además imprescindible que ustedes hagan siempre los trabajos de laboratorio. Bien, en ese sentido, lógicamente, como no se puede ir al laboratorio, entonces lo que podemos, por lo menos, hay un manual que yo les di, pueden obtenerlo, se lo puede pasar el auxiliar. Están todos los ensayos realizados con ejemplos, pero seguramente les va a dar otro ejercicio, ¿no es cierto?, la secuencia de los ensayos y explicar cómo se hace cada uno de los ensayos. Entonces, en cuanto al puntaje, tenemos el 25% de laboratorio que corresponden a 15% examen de conocimiento, ¿no es cierto?, relativo a todo el ensayo que se hace en laboratorio, ejemplos, ejercicios, etc. Y 10% es la presentación del informe de los ensayos que se hacen. En total eso es 25% del 100%. Después viene lo que es la parte de equivalencia de exámenes parciales. De cada tema que se va a desarrollar, yo les voy a mandar un cuestionario de preguntas. Las preguntas, más o menos para que entiendan y les obligue también a leer a ustedes. De eso me sacan un resumen. Si quieren pueden ampliar también, si ustedes encuentran otra bibliografía, amplíen, ¿no es cierto?, sobre el tema. Y eso me presentan en forma ordenada. Y también las preguntas que le haga ya sobre el tema, para que amplíen como investigación. Entonces, en cada tema va a haber ese tipo de preguntas. Entonces, al final de todos los temas que desarrollemos, me van a hacer un compendio, ¿no es cierto?, un tomo, lo que quiero. Si quieren, pueden entregar también en forma de cada tema, si quieren, pero mejor si lo entregan todo en conjunto, pero en forma ordenada. Y entonces, sobre eso yo voy a hacer la evaluación, ¿no es cierto?, de cómo han presentado, cómo han trabajado, si está todo completo lo que se les ha dado, todo lo que han mostrado interés, especialmente en la parte de investigación, si lo han hecho o de repente es una... Lógicamente que los conocimientos no lo estamos inventando, ya está, simplemente es cuestión de investigar y saber hacer un resumen. Y cada presentación, lógicamente, tiene su característica porque cada persona es diferente en su léxico y también en la forma de presentar. Y justamente esta materia trata, digamos, de enseñarles cómo deben trabajar haciendo informes, porque nuestra profesión es siempre con informes y con memorias de cálculo. Ustedes hacen un cálculo estructural, por ejemplo, de una vivienda, bueno, no van a presentar solamente planos y fierros, ¿verdad? Hay muchos que hacen eso. A veces son rechazados ese tipo de trabajo. La calidad, digamos, del trabajo es saber hacer todo, indicar el procedimiento, bajo qué normas, con qué programas hizo, qué consideraciones ha hecho, cuál es la resistencia del fierro, todo lo demás, ¿cierto? Después recién viene justamente la planilla de fierros y lógicamente después ya vendrán los dibujos, los esquemas, los cortes, en fin. De un trabajo de ese tipo. Aquí lo mismo. Ustedes cuando presenten algo en un trabajo de laboratorio, por ejemplo, ¿qué van a poner? El tema a realizar. Lógicamente, primeramente se pone el encabezamiento, la universidad, la facultad, la carrera, nombre del profesor, del auxiliar y el nombre de ustedes con su código, ¿no? Con su registro, y también el grupo, porque a veces se equivocan hasta de grupo, algunos no saben ni en qué grupo están. Entonces lo mezclan los trabajos y uno tiene un problema de estar buscando a qué grupo corresponde. Entonces, por favor, pongan tu grupo y la fecha, siempre la fecha. Tiene que estar totalmente identificado. Y luego le van a colocar el tema de desarrollar el equipamiento que van a emplear y el procedimiento del ensayo. Después del procedimiento van a presentar la parte de cálculo.
los resultados que van a obtener. Después van a hacer una conclusión del ensayo. Y luego, la recomendación y observaciones. Supongamos que hayan hecho una granulometría en otra materia, supongo. Una granulometría, ¿qué van a hacer? ¿No es cierto? Van a decir, bueno, se toma una muestra de tal lugar, se realizó con la serie de mallas número tanto, se procedió a secar las muestras, en fin, a tamizarlas, ¿no es cierto? Y luego obtienen el porcentaje que pasa, luego tienen la planilla de cálculo y la curva granulométrica. Después pueden poner cuántos, por ejemplo, en nuestra materia van a poner cuánto dio el valor de sub 10, de sub 60, de sub 30. Después voy a explicar qué significa eso. Y después determinar el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Y luego abajo ponen, ¿no es cierto? Este material es adecuado para su uso, que se ve en terraplenes, en caminos, etcétera, o si es arcilla dirán este no es adecuado para carreteras, sin embargo se puede utilizar para el trabajo de hacer ladrillo, que sea un criterio ya de ustedes que van a ir formando poco a poco. Y si hubo algún error o algún problema dentro del proceso de los ensayos, entonces con observaciones, o si de repente alguien le pidió que verifique si esto sirve o no sirve para carreteras, entonces ustedes pondrán este material que tal tiene tales características con tendencia a ser demasiado fino y por tanto no es adecuado su uso para el fin exigido. Ellos están imponiendo justamente su criterio personal. Entonces, tienen que ir a ustedes redactando, mejorando su lenguaje. Traten siempre de usar el lenguaje que sea un poco técnico. Y, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro. Supongamos que ustedes están yendo al campo y, bueno, quieren hacer una descripción geomorfológica y van a ver, qué sé yo, de repente una pequeña lagunita con agua. ¿Cómo van a ustedes indicar ese espejo de agua que hay, esa acumulación de agua? No van a decir un curichi, ¿verdad? En lenguaje común decimos curichi, no es curichi, ¿no? Entonces pone una depresión topográfica con espejo de agua. Si ustedes quieren decir, entre comillas, curichi, pueden poner curichi, pero entonces abajo se coloca su equivalencia. Nombre regional, tal, es curichi, equivale a tal cosa. Se puede poner, pero hay que aclarar, porque en Chile no se nos dicen curichi, ni tampoco en Argentina. Entonces nosotros entendemos que es curichi. O sea, tratar, digamos, de siempre de hacer con las cosas más claras y que sean entendibles. Por ejemplo, hay una herramienta que empleamos en mecánica de suelos para hacer agujeros. Decimos pala vizcacha. Aquí le llamamos pala vizcacha, pero en otra parte no se llama vizcacha. Su verdadero nombre es pala iwan o pala posteadora. Y eso van a entender, lean donde lean, a veces los informes que uno hace para otros países. Y bueno, ya no van a saber de qué estamos hablando. Y entonces, traten, digamos, siempre de hacer una cosa legible, letras bien claras, todo en orden en el proceso. ¿Ya? Eso deben hacer en todos los informes que hagan de sus materias. Es bueno acostumbrarse a hacer eso. Bien, luego, entonces de los parciales, va a ser la acumulación de los diferentes temas y las preguntas que se haga de cada tema y las preguntas de investigación que ustedes van a hacer. Eso va a valer como un examen parcial. Eso vale 40 puntos. Lógicamente, bien presentado, bien limpio, no requiero yo lujo, sino que esté bien hecho la cosa en orden. Luego, nos faltaría 25 más 40 son 65, y 35% vale el examen final. El examen final voy a dar las preguntas sobre los temas que hemos desarrollado, algunos problemas, preguntas teóricas, ustedes lo hacen en su casa, y fijamos una fecha, hacer preguntas, ¿no? En general de toda la materia. Unos 3 minutos o 4 minutos en preguntas, porque si damos más tiempo a veces
se ayudan, pues, ¿no? Tampoco no son honestos en lo que están aprendiendo. Bueno, entonces eso sería 35%, entonces total 100%. Ahora, lógicamente en este sistema de enseñanza, a veces hay muchas personas que no son honestas consigo mismas. Yo no soy de las personas que pongo espejo para mirar lo que está haciendo el alumno. Ya son grandes, adultos y por tanto conscientes de lo que hacen. Quieren aprender, estudien y para que sean buen profesional. Y después cuando salgan van a tener ciertas dudas que no van a querer enfrentar un problema ni un trabajo, y eso es feo. Entonces ustedes tienen que poner de su parte. Este es un método en el cual tiene que ser al 100% el interés del alumno. En fin, cuando son presenciales, uno está inclusive hasta le está tratando al alumno, se está moviéndose o está haciendo tal cosa, uno dice, pero en este sistema no le estamos viendo. Pues hay otros colegas que le hacen poner, creo, dos cámaras, algo así, para ver. Pero uno no puede dudar de su ética, lealtad y respeto consigo mismo. Por eso yo no estoy poniéndoles nada, ni espejos, ni televisores, ni nada, porque para estar observando. Apelo a su honradez. Y si yo veo que han hecho, se nota inclusive cuando presentan informes parecidos, lo primero que uno nota es cuando en una equivocación lo vuelven a hacer equivocación en el otro, porque lo copió, porque no sabe nada y le pone lo mismo. Eso ya es un copión. Yo pillo de eso y yo lo voy a anular. Ahora, entonces, apelo, digamos, a su honradez en todo lo que hagan. Eso es bien para ustedes. Al fin y al cabo, el profesor recibe nomás su sueldo y se acabó. Pero no es, el tema no es eso, sino el tema es que aprendan algo. Tampoco uno va a enseñar todo en la materia. La materia es una guía para su posterior aprendizaje y autoeducación. Bien, ¿ustedes están de acuerdo con el puntaje que les di o tienen algún cambio que plantear? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se lo escucha. ¿Están de acuerdo con el puntaje? 25% laboratorio, 35% parciales 40 parciales y 35 el examen final. Porque eso, justamente yo quiero llegar a un acuerdo, después que no digan que no dijo, que cuando aparecen aplazados de repente no dan un examen, algo, ¿no? Entonces, hay varios que no se han presentado examen final, pero para mí, si no se presentó de cero, directo. Por eso estoy diciendo a la entrada todo esto. Otro tema que quería asunto también, como esta es una materia teórico y práctico, tiene laboratorio, entonces hay mucha gente que quiere dar examen, ¿no es cierto?, porque se inscribió, pero no hizo laboratorio. Bueno, esa materia está reprobado y como en la universidad del CPD dice, ¿no es cierto?, para alumnos reprobados. Lógicamente han reprobados, pero reprobados, digamos, doble, ¿no? De que no han hecho laboratorio, por tanto, como tiene práctica, por casualidad, es una teoría, ¿no es cierto?, lo puede aprender. Pero otra cosa es manejar las cosas, porque eso es como un chofer, ¿no es cierto? Un chofer, bueno, teóricamente va a saber cómo va a hacer los cambios, cómo va a manejar, que se de tal, pero ya le ponen un camión, no sabe cómo partir. Lo mismo la materia. Entonces, por eso yo estoy indicando de que hagan la parte laboratorio, fundamental. Por otra cosa, si alguien se reprueba la materia y, bueno, pasó laboratorio,
El siguiente semestre viene y ya no quiere hacer laboratorio. Yo le obligo a que haga laboratorio, porque aquí no hay medio aplazado. Se aplazan o pasan, punto. No hay otra cosa. Esa es la aclaración que quería hacer, por favor. ¿Ya? ¿Está claro? Hablen, jóvenes. Sí, ingeniero. Porque el que se calla otorga, ¿no? Bien. Entonces quedamos así, por favor, ¿ya? Bien. Cualquier cosa, observación que vean en mi persona, o algo que no entiendan, o algo, me indican. Yo voy a tratar de rectificar. No me enojo por la crítica. Bueno, entonces vamos a entrar a la materia. Bueno, les voy a pasar también mediante el auxiliar o sea, el contenido de la materia y también la bibliografía que vamos a utilizar. Eso no quiere decir que si ustedes consiguen otra bibliografía mucho mejor, si son nuevas, mejor todavía. Lamentablemente los libros de mecánica de suelos llegan con mucho retraso, no hay algo actualizado. En internet se pueden encontrar muchas cosas nuevas. Bien, entonces vamos a empezar con algo. Ingeniero, disculpe, antes de que empiece, hay compañeros que dicen que no los aceptó todavía y están en sala de espera. Pero habíamos quedado 15 minutos de tolerancia, ya son 30. Listo, ingeniero. Bien, gracias. Bueno, inicialmente vamos a hablar lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña historización de lo que es la mecánica de suelos. Bueno, primeramente vamos a indicar que esta disciplina, la mecánica de suelos, es una ciencia relativamente nueva. Antiguamente, lógicamente, habían matemáticos, físicos que hacían, ¿no es cierto?, resolvían algunos problemas de taludes, de muros de contención, túneles, etcétera, pero siempre aplicando las dos disciplinas, física y matemática. Pero no estaba reconocido como una ciencia la mecánica de suelos. El año 1935 aproximadamente, el siglo pasado, recién se lo reconoce a la mecánica de suelos como una disciplina, como una ciencia. Bien, entonces, antes de hablar de quién era el autor de todo eso, primero vamos a hacer una rememoración histórica de lo que es el suelo. Tampoco vamos a definir todavía qué es un suelo, solamente vamos a hablar de las obras, ¿no es cierto?, que están sustentadas sobre suelos. Tenemos en diferentes culturas, ¿no es cierto?, tanto la cultura griega, la cultura romana, la cultura de los chinos, la cultura maya, la cultura aymara, quechua, en fin, todas las culturas han hecho unas obras, ¿no es cierto?, para tanto, digamos, estructuras como vivienda, canales, sistemas de riego, en fin, caminos, etc. Pero nunca se ha hecho como una ciencia, simplemente un conocimiento empírico. Por ejemplo, los romanos, ¿no es cierto?, que, bueno, eran guerreros que iban a conquistar tierras, pero sin embargo estos tipos no iban nomás a montarse al caballo e ir a degollar a alguien, sino planificaban las cosas. Y para planificar tenían que tener estrategias. ¿Y cuál era la estrategia? Justamente, ¿no es cierto?, primeramente las vías de comunicación que tenían que ir y también centros de abastecimiento. Estaban ya todo bien planeados, recién entraban a combate, a conquistar un área determinado. Y justamente esos caminos aún persisten hasta la actualidad, estamos hablando de miles de años. Los romanos fueron los primeros en usar la puzzolana, en utilizar, por ejemplo, digamos, lógicamente, no como un conocimiento teórico, nada, simplemente empíricamente. Entonces ya inclusive ya utilizaron lo que conocemos el alquitrán o cemento asfáltico en algunas partes de caminos que realizaban.
ya inclusive ya hacían cunetas de vestidas, que se dio, entonces ya ellos ya estaban aplicando una tecnología que hasta ahora, claro, lo hemos mejorado ahora, pero viene de ahí. Ahora en la cultura china también, ustedes saben que han hecho la muralla china se construyó 2 veces. Inicialmente construyeron la muralla china justamente por defenderse de los mongoles y todos los vecinos que habían ahí que le consideraban bárbaros. Y bueno, el muro de chino que hecho de adobe no resistió. Entonces determinaron hacer de ladrillos. Justamente en el muro de China, o sea, la muralla china, recorre muchos kilómetros, atraviesa, ¿no es cierto?, diferentes zonas geográficas donde hay pantanos, laderas en roca, hay, en fin, infinidad de tipos de suelos, en el cual ellos han tenido que hacer estabilización de suelos, y en esa época estamos hablando, que hacían, los que utilizaban lo que generalmente los vegetales, mezclados con algún producto, ¿no es cierto?, y sobre eso colocaban el muro, porque ese muro era pesado. Empezaron a fabricar justamente los ladrillos en serie. O sea, son miles de ladrillos, en verdad ya no era adobe, sino ladrillo. Entonces han tenido, inclusive para el amalgama, y utilizaban agua de arroz con otros productos, ¿no es cierto?, que hasta ahora, mire, se dejase el ladrillo, pero menos el amalgama que usaron como mortero. Igualmente los romanos. Ahora se está volviendo a estudiar este asunto, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, que esos productos, en vez de ablandarse con el tiempo, bien se enduren. Por ejemplo, en la investigación mexicana, por ejemplo, ese amalgama que usaban los romanos, están tratando de volverla a usar. Y bueno, entonces, y también en otras tierras, por ejemplo, como los mayas, los aztecas, ¿cierto?, las pirámides que hicieron, los caminos de acceso, qué sé yo, zonas de navegación dentro de la ciudad, sistemas alcantarillados, en fin, una serie de trabajos, digamos, ¿cierto?, de ingeniería, pero todo sustentado en suelos. Por dentro de la cultura incaica también, cuando llegaron los españoles había más de 5.000 kilómetros de canales revestidos con arcilla para sistemas de riego. Los sembradíos eran en terracería, o sea, hacían terrazas, ¿no es cierto?, en las laderas de los cedros, y ahí era su cultivo, que perduró miles de años. Y los españoles, lógicamente, para hacer creer al rey que aquí vivían bárbaros, lo hicieron la mayor parte de los sistemas de riego. Lo poco que queda hasta ahora siguen todavía utilizándose. Ahora en nuestra cultura, en nuestro país, justamente el Tiahuanaco tenía una conexión con el norte veniano, y tenían caminos, lógicamente, caminos estables, que eran caminos, lógicamente, con llamas que iban a pie. Hasta ahora persisten sus caminos, y también los sistemas de sembradíos. Entonces el hombre antiguo trabajó ya en suelos, pero sin ninguna teoría ni una aplicación científica. Luego ya se inventó el tren. Entonces con la invención del tren ya hubo otros tipos de personajes que aplicaron ya por ejemplo, la teoría de estabilidad de suelos, hacer túneles, hacer terraplenes, en fin. Entonces los precursores de esta tecnología son generalmente los que proceden de los Países Bajos, ¿no?, donde, por ejemplo, Dinamarca, está Suecia, todos los países que emergieron, ese continente, después del deshielo que hubo. Entonces emergieron del mar esos tipos de terrenos que son generalmente arcillas y limos. Entonces, bueno, se inventó el tren, bueno, había que hacer ferrocarriles. A veces habían derrumbes o fallas en los cortes que hacían, entonces se empezó a investigar cómo estabilizar
cómo hacer muros de contención para que no haya problemas. Entonces empezó a conjuncionar justamente los físicos con los matemáticos. En esa época ya aparecen los Coulomb, Potomor, Revan, en fin, todos los científicos de esa época, ¿no? Empezaron a escribir ecuaciones que hasta ahora inclusive lo manejamos. Justamente la segunda parte de los dos toca ese tema, y métodos gráficos, porque no había calculadora, eran puras gráficas. Entonces aparece el auge justamente de este problema. Y la mecánica de suelos aún no es reconocido, estamos hablando ya a finales del siglo XIX. Finalmente, en el año 1915 aproximadamente, se produce una falla de una represa en Italia, donde hay muchos muertos, y bueno, se produce un mini tsunami por una falla lateral de una represa, un desplazamiento del suelo, y causa el levantamiento de la masa de agua, y se avienta todo, entonces aguas abajo, arrasa con toda la población. Entonces ya vieron ese tipo de fallas y formaron una comisión donde intervinieron varios científicos, matemáticos, físicos, etcétera, etcétera, y empezaron a formar una especie de una línea teórica. Después, posteriormente, conforme esa comisión Tersey en los 1900 y tantos, estamos hablando de casi al principio del siglo XX. Bueno, este señor investiga con otros investigadores más, Peck, después había otro, bueno, hay muchos autores. Empiezan a desarrollar justamente todo lo que es la teoría, de investigaciones sobre suelos, y escribe Carl von Terzaghi un libro que se llama Mecánica de Suelos. Realmente, en una convención presenta y hace reconocer a esta disciplina como una ciencia. Estamos hablando casi del año 1930 y tanto, no me acuerdo, no soy memoria de los años, pero en esa época más o menos se conforma y se reconoce a la mecánica de suelos como una ciencia. Justamente los conocimientos desarrollados por este señor hasta ahora son aplicados, sus fórmulas para encontrar tensiones admisibles, criterios, que se dio para perforación de pozos, que inclusive de esa época ya viene el ensayo de penetración estándar que aplicamos en 8 medios hasta ahora. Entonces, fue una contribución bastante grande en ese caso, ¿no? Y con el transcurso del tiempo, ya inclusive son pocos investigadores a nivel mundial. Los que más estudian estos casos justamente son los europeos, donde tienen problemas de hundimiento, qué sé yo, los Países Bajos. Y también en Japón, por el problema de sismos. México, que está asentada también sobre estratos de arcilla, casi tiene más de 90 metros, creo, de arcilla porosa, en el cual se producía asentamientos cada año. Entonces empezaron a formar investigaciones, ¿no es cierto?, y desarrollar toda una tecnología para poder sustentar, inclusive recuperar los edificios que ya estaban hundiéndose con el tiempo, los edificios históricos. También otros países que también contribuyen harto, justamente Inglaterra, porque también Inglaterra está en una zona arcillosa donde hay problemas de hundimientos. Y en América del Sur, el país que más contribuye a esto fue justamente Brasil, en toda la cuenca amazónica, que son más o menos una formación geológica parecida al nuestro. Entonces, toda la literatura, por ejemplo, de investigadores brasileños que están en esta zona, hay que tomarlos muy en cuenta porque los suelos casi tienen la misma composición química que esa parte, porque pertenecemos a la cuenca amazónica. Uno de ellos es Marqués de Virajara, ¿no? Después hay otro autor que es Luciano de Curso. En fin, hay varios autores que han estudiado, y bueno, yo, por ejemplo, yo soy seguidor de estos brasileños porque son bastante prácticos y que además están hablando de los mismos tipos de suelo con los mismos problemas que tenemos aquí. En cambio, si uno agarra un libro, por ejemplo, que sea de Rusia, digamos, o algo así, un punto alejado, es muy diferente a una geología nuestra. Entonces, bueno,
los resultados y las recomendaciones que dan es diferente. Por eso la ciencia de mecánica de suelos es una ciencia combinada de dos cosas, que es teoría y empirismo. Bien, entonces más o menos quería ver, ¿no?, lo que es más o menos una historización de grosso modo de lo que es la mecánica de suelos. Bien, entonces vamos a hablar justamente de la mecánica de suelos. Primeramente vamos a hablar de que nuestro planeta Tierra es concéntrica y está rodeado de ¿qué? De 3 capas, ¿verdad? Aire, roca y ¿qué más? Y la parte central, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver, la que es la... Aquí en esta esquema vamos a ver con mejor claridad. Bueno, aquí vamos a ver solamente, digamos, todo lo que es aire. ¿No es cierto? El aire nosotros estamos hablando de una sola aire, pero sin embargo hay varias capas, por ejemplo, como la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Entonces, por ejemplo, aquí está el planeta Tierra, a 10 kilómetros está la troposfera, después viene esta estratosfera de 10 a 50, y de 50 kilómetros, 80 kilómetros la mesósfera, después viene la termosfera de 80 a 500 kilómetros, y arriba de 500 ya viene la exósfera. Y la capa de ozono justamente está casi a 80 kilómetros de la superficie de la Tierra. Pues entonces, bueno, nosotros estamos hablando en forma general como aire. Bueno, si vemos ahora nuestro planeta, está formado así. Todo lo que está rodeado aquí, ¿no es cierto? El aire para nosotros en mecánica de suelos, debo aclarar eso, el aire es el aire que puede estar en los poros del suelo, o como también externamente, ¿no es cierto?, como atmósfera. Eso es aire para nosotros. Y después, ¿qué más tenemos, no es cierto? También una capa que está conformada por la hidrosfera, que corresponde, aquí vamos a hablar. La litosfera es costra terrestre, es la camada sólida constituida por rocas, suelos y demás constituyentes. Tiene un espesor variable de 40 a 60 kilómetros. Y la predominancia que le da justamente a esta capa es el sílice y el aluminio, y toma el nombre por eso de ciel, que quiere decir sílice y aluminio. Entonces, la capa de esto es 40 a 60 kilómetros. Entonces, la mecánica de suelo justamente es una rama que se desprende del estudio justamente de la parte de la litosfera, de las rocas. ¿Qué es suelo? Suelo es la disgregación, ¿cierto?, de las rocas que están como elementos sueltos sobre la corteza terrestre. Y la endosfera es el denso estrato que rodea el núcleo de la Tierra, se llama manto y alcanza una profundidad entre 2.900 kilómetros. Y los radios, ¿no es cierto?, de los núcleos tiene 3.500 de longitud. El núcleo puede alcanzar una temperatura de 6.650 grados centígrados de temperatura. Bien, entonces, aquí nos estamos olvidando de la hidrosfera. La hidrosfera compone principalmente los océanos. En la mecánica de suelos aplicamos todo lo que es hidrosfera, no solamente a los océanos, estamos hablando de las aguas subterráneas, de las aguas de los arroyos, de los ríos, de los lagos, de todo lo que hay presencia de agua. Eso para nosotros es la hidrosfera. Y justamente la mecánica de suelos es una ciencia que trata ¿cómo puede decir?, de resolver problemas que causa la hidrosfera. En una simple excavación, fíjense ustedes, si yo estoy cavando una zanja, si no hay agua, tranquilamente voy con una retro, ¿no es cierto?, voy a cavar la zanja y no pasa nada. Pero si hay presencia de agua, ¿qué pasa? Hay filtración de agua, hay derrumbe, ¿no es cierto?, y por consiguiente voy a tener que usar entibados. Entibados son planchas, puede ser de madera o metálicas, con travesaños para que no se me derrumbe la pared. Bueno, también, ¿no es cierto?, si estoy haciendo un puente en un río, aquí estoy defendiendo, ¿no es cierto?, primeramente el empuje del agua, no solamente el peso de la estructura,
sino el empuje del agua en las crecidas máximas. Entonces él me dirá, bueno, para resolver ese problema de que hace el agua, tendré que hacer un puente de repente con pilotes, o de repente con tubulones. Dependerá mucho, ¿no es cierto?, de la exigencia y también del lugar donde se ejecuta el trabajo y la magnitud de la obra también. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con la mecánica de suelos? Resolver esos problemas que nos causa justamente la hidrosfera, lo que es agua. Si hay filtración, ¿qué van a hacer? Supongo que están haciendo un sótano. Y tienen un sótano, va a tener 3 metros de profundidad y el agua está a 1 metro de profundidad. Es un problema serio porque tienen que, primeramente, abatir los niveles freáticos para poder hacer la excavación y luego hacer un tratamiento especial del muro de contención para que no filtre agua al sótano. Entonces estamos resolviendo otro problema de la hidrosfera. Entonces, la mecánica del suelo es eso, ¿no? Trata de resolver problemas causados por el agua y también mejorar la sustentación de las estructuras. No hay nada que esté en el aire. Bien. Entonces, ahora vamos a dar justamente la definición de la mecánica de suelos desde el punto de vista del ingeniero, del doctor, Carl Terzaghi, que dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer porque en realidad esto es lo que escribe Terzaghi. La mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica de suelos y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentación y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas producidas por la desintegración mecánica o descomposición química de las rocas, independiente de que tengan o no contenido de materia orgánica. Como ve, este señor está diciendo de todo lo que es material suelto, las partículas producidas, dice, por la desintegración mecánica y descomposición química. Lógicamente, las plantas cuando llegan a descomponerse también forman limos y arcillas. Bueno, la mecánica de suelos considera los siguientes puntos. Teoría sobre el comportamiento de los núcleos sujetos a cargas basadas en las simplificaciones necesarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Teoría sobre el comportamiento de los núcleos. O sea, supongamos, bueno, el suelo no lo ha hecho el hombre, lo ha hecho la naturaleza a través de miles o millones de años. Y por tanto, el suelo no es homogéneo, es heterogéneo. Pero sin embargo, simplificamos. En la teoría decimos que es homogéneo, es otro. Pues. Pero no es tan así. Pero vamos a poder resolver problemas justamente haciendo algunas suposiciones, simplificaciones necesarias para resolver problemas de ingeniería. Y, por ejemplo, si digamos, si tuviera que hacer una carretera, en esa carretera, lógicamente, puede haber diferentes tipos de suelos en 1 kilómetro. En el diseño, en el papel, yo puedo decir, haga material, haga cambio cada 10 metros, utilice una compostadora de tal tipo, en fin, puedo hacer en detalle. Pero prácticamente es difícil porque estamos trabajando con maquinaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplificar. ¿Qué hago? Del peor suelo que hay, le digo, bueno, nos vamos a basar en esto. Y por tanto, hay que retirar el material de tantos centímetros, ¿no es cierto? Y poner otro material. Pero ya poniendo, digamos, ¿no es cierto? Ya los parámetros que nos da el suelo malo. Estamos haciendo que todos sean igual. Pero ¿por qué lo estamos poniendo los parámetros del suelo malo? Justamente por seguridad. Porque si yo lo pongo los parámetros de suelos buenos, entonces, bueno, estoy contra la seguridad. ¿Qué quiero yo? Que sea seguro, que no falle la estructura. Entonces, estoy haciendo simplificaciones. Bien. Ahora, otro caso es que, por ejemplo, en la segunda parte que habla, investigación de las propiedades físicas de los suelos reales. ¿Qué significa eso? Supongamos,
Yo tengo arena. Entonces la arena puede tener limo, el limo puede ser de repente un mayor porcentaje que en la otra parte. Y bueno, voy a decir, por ejemplo, algún libro especializado que me diga, ¿no es cierto? La arena tiene un CBR, CBR es capacidad de soporte, y puede decir un CBR, que sé yo, de 40, 50. Entonces, yo tengo que hacer una verificación de realmente qué parámetro voy a tomar, 40 o 50. Entonces, tengo que hacer un ensayo del suelo que voy a utilizar para que sea real. Uno de las frecuentes equivocaciones, justamente, por ejemplo, digamos, cuando hacemos movimiento de tierra. Cuando hacemos movimiento de tierra hay diferentes volúmenes. Uno que es supongamos que vamos a excavar un canal. Físicamente medimos el canal tanto de largo, ancho, profundidad, es el volumen 1. Pero ese volumen 1 estaba con una densidad natural. Pero cuando excavo, cambia de densidad, está en un material suelto. Y por tanto va a aumentar su volumen. Si son 1000 cubos, de repente se me convierte en 1300. Entonces, bueno, tengo 1000 cubos de excavación y 1300 de transporte. Entonces yo tengo que considerar, ¿no es cierto?, excavar 1000 cubos, pero tengo que transportar 1300. Si yo no tomo en cuenta esos 300 que está de más, estoy perdido porque va a salir en mi bolsillo, es el transporte, ¿no es cierto?, de los 300, porque me adjudiqué el trabajo. Y voy a cometer un error que está contra mi economía. Entonces, ahora, ¿qué hago? Si en un trabajo, digo, por ejemplo, no, bueno, me dice un tipo, ¿por cuánto me hace? Yo voy a calcular mi volumen de hinchamiento, de repente 10 en vez de 30. Entonces va a ser, si agarro 1000 cubos, voy a excavar, solamente va a ser 1100. Lógicamente, ahí mi costo va a ser más económico, porque no voy a gastar 200 cubos más de transporte. Pero eso lo puedo sacar en un libro, porque me estoy diciendo que se ve de 10 a 30. Pero para que sea real, para que no les falle, no pierda el trabajo, porque si hago muy barato lo voy a ganar, pero puedo perder plata. Pero si le hago muy alto, digamos, el hinchamiento del suelo, voy a perder el trabajo porque voy a cobrar caro. Entonces, para no fallar en eso, lo que hay que hacer es una verificación en laboratorio. Cuánto es el hinchamiento y cuánto es el encogimiento. De ese modo uno puede jugar, ¿no es cierto?, del volumen que usted va a manejar, que se aumente un 10% más a su favor, eso va a ser su ganancia. Y si tienen que transportar, también pongan un 10% más de lo que realmente es, pero si no va a perder plata. O sea, puede haber peligro de perder el dinero o perder el trabajo. Entonces, para eso hay que verificar. Por eso dice que la investigación de las propiedades físicas tiene que ser de los suelos reales. Después, el tercer punto dice aplicación del conocimiento teórico y empírico a los problemas prácticos. Les voy a comentar para que me entiendan algo de esto. Estábamos nosotros supervisando una avenida aquí en la ciudad de Santa Cruz, y justo tenía que llegar el Papa. Resulta que faltaba una semana nada más para que llegue, y bueno, y tenía que pasar por ahí y tenía que estar pavimentado. Había un ingeniero que se compró un equipo de compactación BOMA. Hasta entonces era la última generación de compactadores. Bueno, resulta que digo, bueno, hay un acolchonamiento acá. No, dice, rellenen nomás, yo con mi equipo lo voy a compactar y lo relleno, ¿no es cierto? Y levanta el terraplén, empieza a compactar. Bueno, pero la propaganda que decía la máquina, ¿no? Sobre la compactadora, ¿no es cierto?, que llegaba a la vibración no sé a cuántos metros, a la circundante, todo lo demás. Pero nunca pudo compactar, estuvo 3 días, creo, compactando, ¿no es cierto?, por no cambiar. Entonces, bueno,
Las personas que conocían el tema decían, pero ingeniero, ¿por qué no lo excava y cambia el colchón? Porque está acolchonado este material, no va a poder compactar. No, que esta máquina compacta. Bueno, su capricho. Ya faltando ya 2 días, creo, para que llegue un día, creo, en su locura, de su desesperación, acepta al final sacar el material, ¿no es cierto?, con adentro, lo bota y luego le relleno con otro material por capas. Eso trabajo costó medio día y se solucionó el problema. Entonces, ¿qué le tengo que ilustrar con eso? Justamente, ¿no es cierto?, ahí está aplicando un conocimiento empírico para resolver un problema que también podríamos haber dicho en teoría. Pues a veces a los ingenieros solamente tan teóricos que no escuchamos la parte del empírico, de la experiencia que tiene la gente. Bueno, al final se convenció, bueno, pues, cumplió el plazo, pero si él persistía no iba a poder nunca compactar. Pues eso es lo que dice este señor, que uno debe tener en la mecánica del suelo hay que es una aplicación del conocimiento teórico y empírico de los problemas prácticos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando ustedes van, una persona que conoce, bueno, la van a ver, qué sé yo, golpear con un martillo, clavando alguna cosa metálica al suelo. Pues para la persona que no ve, no dice nada, ¿verdad? Pero en realidad, porque está hablando de un equipo de SPT, y eso, sin embargo, es un equipo que le está diciendo que le va a permitir determinar tensiones admisibles del suelo en función de la dureza del material, cuántos golpes dio para penetrar tantos centímetros. Entonces estamos aplicando la parte, digamos, empírica y la parte teórica. Bien, eso sería lo que define la mecánica de suelos Terzaghi de acuerdo a su punto de vista. Ahora vamos a hablar suelos y su origen. Primeramente vamos a definir qué es suelos desde el punto de vista del geólogo, del agrónomo e ingeniero civil. El ingeniero geólogo define al suelo como un material resultante de la descomposición y desintegración de la roca por el ataque de agentes atmosféricos. Aquí el geólogo puro no está tocando, ¿no es cierto?, como anteriormente decía Terzaghi. Aquí, fíjense, dice, es la aplicación de las leyes de la mecánica de suelos hidráulicos, los problemas de ingeniería que tratan con sedimentación y otras acumulaciones no consolidadas de las partículas sólidas producidas por la desintegración mecánica o descomposición química. Aquí para él es siempre resultante de la descomposición. Eso es netamente geología. Y el agrónomo, dice Voltario, define el suelo como la delgada parte superior del manto de rocas que penetran las raíces de las plantas y donde toman agua y las demás sustancias necesarias para su existencia. Entonces, para el agrónomo, suelo no es más que un elemento nutriente para las plantas, que le dan agua y nutrientes para las raíces. Está viendo desde el punto de vista de agrónomo. Y el ingeniero civil dice, desde el punto de vista del ingeniero civil, es una definición de Rico y Castillo, define el suelo como el conjunto de partículas minerales producto de la desintegración mecánica o de la descomposición química de las rocas preexistentes. Entonces, para ello es todo material suelto, desintegrado de la roca que se encuentra sobre la corteza terrestre. Esos suelos pueden ser también orgánicos e inorgánicos. Todo material descompuesto, ¿no es cierto?, que está conformado digamos, de residuos orgánicos, se vuelve suelo. Entonces esos suelos son suelos de origen orgánico, o también mezclados con inorgánico con orgánico. Cuando ese tipo de suelo hay que tener cuidado porque tanto puede producir hinchamiento como puede producir reducción de volumen. Entonces tiene mucho cambio volumétrico. Entonces cuando
cuando se detecta este tipo de suelos en un suelo, hay que tener cuidado, zonificar y ver el asunto cómo te puede causar este tipo de problemas en las estructuras. No es nomás ponerle, cuando usted ve una cosa, un suelo negruzco o de repente gris, van a decir materia orgánica, no. Eso puede tener un origen de alguna roca descompuesta, pero no quiere decir que es orgánico. Para ser orgánico hay que olerlo y hacer la prueba justamente de materia orgánica. Eso uno puede decir orgánico. Porque eso, si usted dice materia orgánica a 10 metros, bueno, el ingeniero va a tener que hacer algo porque es seguro que ahí va a tener deformación. Hay mucha gente que hace el estudio de suelo y dice es orgánico por el simple color, sin hacer la prueba. Bueno. Ahora vamos a hablar de los factores que intervienen en la formación de los suelos. Los factores que intervienen en la formación de los suelos son los siguientes. Primeramente tenemos como materia de origen la roca madre. Después tenemos el agua. A ver, dígame, ¿por qué será importante el agua para que la roca madre se convierta en suelo? ¿Alguien puede decirme por qué el agua? Por ejemplo, si ustedes tienen una roca con un contenido de hierro, el contacto del agua con el oxígeno, ¿qué va a producir? Óxido de hierro, ¿verdad? Entonces, lógicamente que el agua es fundamental en la descomposición de cualquier elemento en la Tierra. En el agua podemos encontrar oro, podemos encontrar cadmio, podemos encontrar diferentes componentes químicos. Por ejemplo, el cadmio, alto contenido de cadmio en el agua, ¿qué produce en el hombre? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. Les preguntaba, yo fíjense, por ejemplo, lógicamente que al hacer contacto con el agua, si hay oxígeno y hierro, entonces produce óxido de hierro. Y justamente esto va a formar una descomposición por lixiviación. El agua, ¿no es cierto?, cuando está contraoxidada, viene otra lluvia y va a ir poco a poco haciendo un desgaste de la roca. Y esa agua, ¿no es cierto?, que está haciendo una especie de desgaste con la reacción química, son los lixiviados. Entonces eso, bueno, ya inclusive es una descomposición tan fina, digamos así, ¿no es cierto?, que ya justamente ahora se está aplicando lo que se llama la nanotecnología. Por ejemplo, la nanotecnología de hierro es simplemente una descomposición, el hierro disuelto en agua, una partícula muy fina. Eso es por eso, nano quiere decir la milésima parte de un milímetro, casi invisible. Justamente actualmente la nanotecnología sirve para cambiar sus propiedades de cualquier elemento. Por ejemplo, en Mutum tenemos ¿cómo se llama? Las nanopartículas de hierro en forma natural, porque justamente los exiliados que salen de la roca de hierro por el proceso de la lluvia hace eso. Y justamente esos suelos son totalmente duros, compactos, porque justamente la nanopartícula de hierro que está haciendo está produciendo una reacción química en el suelo y por tanto hay un intercambio catiónico y se estabiliza ese suelo, se convierte en un suelo muy resistente. Bien, después también la topografía del lugar. ¿Por qué la topografía del lugar? Porque justamente por la pendiente cae la roca, hay impactos, etc. El clima de la región,
la temperatura. La temperatura también, a veces, ¿no es cierto? Pues si hay frío, ¿qué va a pasar? Y de día calor, de noche frío, produce justamente la desintegración, la rotura de las rocas. Pero la temperatura es un elemento importante, ¿no es cierto?, para que produzca justamente lo que llamamos el proceso de desintegración de la roca, ¿no es cierto?, por diferentes temperaturas. Cuando la roca tiene menor temperatura internamente en la roca, por la exposición del sol, y encima tiene una parte de mayor temperatura, entonces aparecen presiones de dilatación y por ciento se produce la rotura en forma de astillas de la roca. Y bueno, ahí una vez que se fisura, ¿qué ocurre? Hay una precipitación pluvial por la lluvia, se acumula el agua, y si hay una temperatura baja, digamos, se congela el agua, y por tanto, ¿no es cierto?, el hielo tiene, al aumentar de volumen, hace presión y contribuye a la desintegración de la roca. Todo es un proceso. Eso si viene el organismo existente, cuando si viene que sea una semilla traída por el viento o por un animal, crece la planta, ¿no es cierto?, en la fisura, y bueno, va creciendo y va ejerciendo otra presión, va integrando la roca. En fin, todo es un conjunto de elementos que actúan para que el suelo, para que la roca madre se convierta en suelo. Los otros son los reinos existentes, los hongos, las algas, las plantas grandes que crecen en las hendiduras de las rocas, en fin. El ser humano al hacer la excavación, al hacer explosiones, al hacer carreteras, todo lo demás, también está contribuyendo a la formación de los suelos. Los movimientos sísmicos también, los ciclones, debido al viento, los maremotos, debido al agua, y finalmente conocido que maremotos se conoce como tsunamis, ¿no?, que entran por las grandes olas que hay, entran hacia la tierra, y en la tierra, bueno, entierran plantas, y finalmente las plantas se descomponen y se convierten en suelos orgánicos. Todo eso contribuye. Finalmente, las explosiones nucleares, ¿no? Las explosiones nucleares, bueno, las pruebas nucleares hacen un orificio y hacen una explosión, ¿cierto?, internamente en el suelo. Ahora ya no están haciendo en el desierto, están haciendo en el mar, contaminando justamente todas las aguas que comen los peces. Y el hombre no tiene escrúpulos. Sardina que compramos, nada raro que esté con contaminación radioactiva, porque lo hacen la explosión dentro del mar. Bien, ahora vamos a hablar de tipos de suelos. Los tipos de suelos: tenemos suelos residuales y transportadores. Para que veamos qué conocimiento tienen algo de geología. Cuando una roca se descompone y el sedimento queda en el mismo lugar, ¿qué se llama ese tipo de suelo? ¿Entienden, no? Yo tengo una piedra enorme y, bueno, se descompuso por alguna razón, por viento, por la lluvia, por todo, pero quedó en el sitio. Ese suelo, ¿cómo se conoce? ¿Nada? Eso se llama suelo sedimentario. Quedó en el mismo sitio. Ahora, cuando empiezan a ser transportados por diferentes agentes de transporte, entonces los suelos empiezan a adquirir su nombre. Aquí, por gravedad,
los talus coluviales, el lago de los aluviales lacustres, el viento eólicos, los glaciares, depósitos glaciares o morrenos. Aquí en este esquemita vamos a ver. Aquí. Fíjense la roca más está aquí. Pero todo esto ha sido descompuesto. A todo este material que quedó en el sitio se llama suelos residuales o sedimentos residuales, el residuo de la descomposición de la roca madre. Bien, ahora por esta pendiente, es por una lluvia o por algo, ¿no es cierto? Este material cae por la pendiente, se llaman talus o también se llaman coluviales. Entonces aquí, como agente de transporte de este sedimento residual, está transportando la gravedad y por consiguiente eso adquiere su nombre de talus o coluviales, suelos coluviales. Los suelos coluviales justamente se caracterizan por ser heterogéneos y además angulosos. Porque en el trajín que vas acá, de repente aquí hay piedras, bloques, qué sé yo, entonces chocan entre ellas o de repente se mezclan con algunas plantas o otros sedimentos que pudiera haber aquí, de repente otro tipo de piedra choca ahí, entonces bueno, y aquí se juntan todos estos sedimentos que caen de ahí, entonces están totalmente mezclados y son heterogéneos y angulosos. Bien, ahora, si este material cae al agua, el agua transporta el sedimento. Eso se lo llaman suelos aluviales. Se caracterizan ¿por qué? Porque son redondeados por el transporte, el impacto que va produciendo la velocidad del agua, entonces se hacen cada vez más redondos, más esféricos. Y por tanto eso se llama suelo residual aluvial. Ahora también pueden estar mezclados los dos. Supongamos que aquí un rebalse de agua y vino aquí un río y dejó sedimentos aquí transportados por el agua. Y también habían sedimentos coluviales, entonces aquí se van a mezclar las dos cosas. Esos se llaman sedimentos, o sea, sedimentos, suelos residuales, coluvio-aluviales. Mezcla de dos. Bueno, en este esquema podemos ver lo siguiente, fíjense. En esta parte del 1, aquí es una ladera convexa. En la parte 2, desde aquí hasta acá, es una ladera rectilínea. Y la parte 3, aquí que está medio hueco acá, ladera cóncava. Y si es una planicie, aquí si es recto como este, se llama planicie aluvial. Alguna vez lo llamamos terraza aluvial. Bueno, entonces va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la característica de las pendientes que hay. Puede ser que aquí sea también un suelo coluvio-aluvial y tan mezclado, pero todo lo que queda en esta forma, apoyado en algo, se llama terraza aluvial o terraza coluvial. Va a depender de qué material ha quedado aquí. Bien. Entonces, como ven, entonces, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Todo lo que está descompuesto en el sitio quedó como suelo residual. ¿Qué es residuo? O sedimentos residuales. Cuando empieza a ser transportado por algún agente, entonces adquieren su nombre en talus o coluvial, en aluvial, y si es el viento, produce justamente los suelos eólicos. La característica de los suelos eólicos es que el suelo que está ahí son de diferentes características a su entorno. En el lugar puede ser otro tipo de material y sin embargo en la zona donde ha depositado el viento es de otro origen, porque transporta grandes distancias. Dependiendo de la forma del depósito, se llama loes o médanos. El depósito eólico constituye por una mezcla uniforme de arenas finas, cuarzosas, algo feldespáticas y limos, estructuradas en forma abierta y algo cohesivas, son lodes, ¿no? Los médanos generalmente son aglomeraciones de arenas sueltas que es arrastrada por el viento, pero con un cambio continuo. Y justamente los médanos se pueden formar por cualquier obstáculo que presenta con tal movimiento, digamos, con una dirección X, el movimiento del viento, se forman
acumulaciones así con protuberancia, ¿no es cierto? Y eso están con un cambio continuo, porque un día puede estar en otro lado, otro día en otro lado, dependiendo, digamos, de la dirección del viento. Eso se llaman los médanos. Bueno, y lo que no hablamos es depósitos glaciares, como venos. Están formados por suelos heterogéneos que van desde grandes bloques hasta materiales más finos, formados por las presiones y la abrasión que ocurre en los glaciares. Es decir, los glaciares también tienen movimiento, entonces, como es una presión tan alta, generalmente las piedras que quedan ahí son lustrosas, las morenas, o arcillas muy finas, compactas, por las grandes presiones que soportan. Ahora, los depósitos, también podemos hablar de los depósitos aluvio-lacustres, fíjense aquí. Esta es una mezcla de lo que estamos hablando, aluviales y transportados, los bloques de piedras, por ejemplo. Estos depósitos están formados por sedimentos que han sido transportados por el agua, pudiendo estos depósitos contener materiales cuyo lugar de origen es muy distante. A veces traen piedras de largas distancias, pero se acumula ahí. Entonces eso es un depósito lacustre. Estos materiales se caracterizan por presentar falta de angulosidad debido al desgaste por el transporte, como en el caso de las piedras bolones, gravas, limos, arena, etc., llegando a la desintegración final, que es la arcilla. En muchos casos, por ejemplo, un depósito lacustre, si ustedes ven algún cerro, por ejemplo, y casi a la cima van a encontrar ustedes un montón de piedras totalmente redondeadas. Pero dice, bueno, ¿qué hacen estas piedras tan altas en un cerro? Entonces, ¿qué pasaba? Ahí hubo, en la antigüedad, algún depósito lacustre, era un ex lecho de río. Seguramente hubo una riada grande y dejó todos los depósitos, ¿no es cierto?, de todo el arrastre que hacía de sedimentos, ¿no es cierto?, de piedras, y son redondeados. En el Chaco, por ejemplo, es frecuente encontrar en la cordillera de Aguarahue. El Aguarahue va justamente, ¿no es cierto?, de la zona de Camiri y todo eso hasta Yacuiba. No es muy alto las montañas, pero sin embargo, en la parte, casi en la cima, en diferentes lugares se ven piedras redondeadas, como si vendría una volqueta y se lo deja las piedras. Esos son depósitos lacustres que ha sido transportado por el agua en edades muy lejanas. Bueno, entonces todas estas cosas que tenemos, ¿no es cierto?, al final vamos a hablar de los solos orgánicos, de integración mecánica, exfoliación química, etcétera, son descomposición, ¿no es cierto?, donde actúa la parte mecánica, por ejemplo, más que todo, se refiere a la interferenciación de las rocas por agentes físicos, como la temperatura, congelación del agua, espectroorganismos, plantas, al llegar a su descomposición final, que son las arenas, limos y en algunos casos arcillas. La exfoliación es lo que decía, el desprendimiento por diferentes temperaturas, por una piedra que está más caliente encima y más frío abajo, entonces produce por diferentes coeficientes de dilatación, hace que se quebraje. Eso se llama exfoliación. Pero también puede haber exfoliación por algún impacto, que sale la piedra como astilla. Entonces, aquí dice contracción a causa del solo enfriamiento. Cuando hace frío, ¿qué pasa? Lo de encima se va a enfriar y de dentro está más caliente, y también al revés, también se produce en la fisura. Y la descomposición química es por los agentes químicos que modifican su constitución, como ser la oxidación. La oxidación cuando actúa cuando hay agua y oxígeno. La hidratación es la descomposición del sólido que lo convierte en líquido. La carbonatación también es un desgaste o un proceso, ¿no es cierto?, que va desintegrando a los sólidos. También efectos químicos de la vegetación, algunas cosas también, la vegetación también actúa como un factor importante en la formación química, digamos, de las rocas. Finalmente forman arenas, limos y arcillas. Entonces, el tamaño de las partículas dependen también de las diferentes zonas, como ser húmedas, cálidas o frías. En zonas
Normalmente se encuentra en arenas o limos. En cambio, en zonas frías van a encontrar esto, arenas y limos. En zonas cálidas es frecuente encontrar desiertos o arenas. Bueno, dependiendo de todo este tamaño de las partículas, ya se normaliza aquí. La norma CTM dice, por ejemplo, ¿cuándo se consideran gravas? Cuando el diámetro de ese elemento varía entre 720 milímetros a 2 milímetros. ¿Cuándo son arenas? Cuando el grano de la partícula es 2 milímetros a 0.05 milímetros. ¿Cuándo es limo? Con el limo de grano fino o de poca placidad puede ser orgánico o inorgánico con diámetro de 0.5 hasta 0.005 milímetros. Y arcillas son partículas menores que 0.05 milímetros. Y aparte de esto, todavía aquí una subdivisión que se llama arcilla coloidal, que es mucho más pequeña que esto, que no se ve a simple vista. Y además, las arcillas tienen ya otro elemento que se llama plasticidad y cohesión. Bueno, todo esto son los agentes y cómo se convierten en suelo, ¿no? Por la descomposición. Bueno, esto lo dejaremos para la próxima clase. ¿Se entendió o tienen preguntas, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero, todo entendido. Una consulta, ¿este material lo va a compartir por el grupo o no? Pueden grabarlo, ¿no es cierto? Y imprimirlo. Alguien que tenga, bueno, a la persona que hace eso, bueno, se le reconoce su trabajo. Puede compartirlo con los compañeros. Pueden grabarlo. Bien, entonces quedamos acá, jóvenes. Hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.